Hola, mi nombre es Eunice Arias y hoy estaremos conversando sobre el salario ordinario, cotizable y gravable establecido en nuestra legislación dominicana. Primero iniciaremos con una breve historia del salario. La evidencia histórica más antigua del pago a una persona por su trabajo data del segundo milenio antes de Cristo en el poblado de Eschunna en Mesopotamia, con el pago que se le hacía en trigo a los trabajadores agrícolas. A la cantidad pagada se le llamaba sila. Existen múltiples formas de clasificar el salario, siendo la más común aquella que lo clasifica tomando en consideración el monto que se le paga al empleado. El sueldo es un pago periódico de una cantidad fija. Esta palabra proviene del latín solidus y en la antigua Roma era el nombre que se le daba a una moneda acuñada en oro. El salario es el pago de una cantidad variable que se determina tomando en consideración una unidad de tiempo trabajado o una cantidad producida. La palabra salario proviene del latín salarium y significa pago con sal. El salario pagado a los soldados romanos era mixto, parte en moneda y parte con sal. La parte pagada en sal se le llamaba salarium argentum. En nuestra legislación dominicana, salario es la retribución pagada a un empleado en compensación al trabajo que éste realiza y está integrado por cualquier otro beneficio que se le dé, por lo que este término abarca cualquier denominación que se utiliza para referirse a la retribución pagada a un empleado. En nuestra legislación, el salario es clasificado tomando en consideración las disposiciones legales que se van a aplicar. En este sentido, el salario ordinario es el total de remuneraciones utilizadas para calcular las disposiciones establecidas en el Código Laboral. El salario cotizable se refiere al salario utilizado para fines de determinar los aportes a la seguridad social. Y el salario gravable es la base que se utiliza para calcular las retenciones de impuestos sobre la renta que debe hacérsele a los empleados. Para fines de aplicación de las disposiciones en el Código Laboral, el salario se clasifica tomando en consideración la frecuencia con que se realice el pago. Se clasifica como salario ordinario aquel que se realice con periodos no mayores de un mes, el cual constituye una compensación que se hace de forma constante y permanente como consecuencia directa de un servicio ordinario realizado dentro de una jornada ordinaria de trabajo. En adición a los sueldos fijos y a las comisiones, la Suprema Corte de Justicia ha establecido la jurisprudencia de los siguientes salarios ordinarios. Cualquier rendimiento pagado regularmente bajo las distintas denominaciones de incentivos, bonos de producción, etc. Los montos fijos pagados a los empleados por concepto de mantenimiento de vehículos. Las dietas, rentas y alimentación al trabajador que se otorguen con carácter permanente. Los bonos y primas para el costo de la vida y el alquiler de la vivienda. Las otras remuneraciones son aquellas que se pagan en periodos mayores de un mes, que constituyen beneficios colaterales que no son consecuencia directa del trabajo y se paga de forma eventual. Las remuneraciones o salarios extraordinarios no forman parte del cálculo del salario ordinario. Los artículos 85, 197 y 219 del Código Laboral establecen como remuneraciones extraordinarias las horas extras, las propinas en hoteles y restaurantes y el 13º salario conocido también como el salario de Navidad. Las siguientes remuneraciones extraordinarias se encuentran amparadas por la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia. Las participaciones en las utilidades de la empresa, conocida como bonificaciones. Cualquier incentivo gerencial anual o bono anual o cualquier otro tipo de pago que se haga
una vez por año. Los viáticos y reembolsos de gastos que estén soportados con la evidencia de que son auténticamente gastos en la ejecución del servicio prestado. Por los uniformes, útiles y herramientas de trabajo. Por el subsidio de la seguridad social por enfermedad, accidente o maternidad. Haremos un ejercicio para calcular el salario ordinario. En este ejercicio las cifras están expresadas en sus términos anuales. Juan Pérez es un empleado que labora en el departamento de ventas de una fábrica de ropa. La remuneración de Juan es la siguiente. Como consecuencia directa del trabajo ordinario que realiza en la fábrica, Juan tiene un salario fijo de 10,000 pesos mensuales que equivalen a 120,000 pesos anuales. De forma regular, Juan recibe comisiones sobre las ventas realizadas y cobradas que en este periodo de 12 meses ascienden a 240,000 pesos. En adición, cobra un incentivo por la venta de los nuevos productos equivalente a 60,000 pesos anuales. Con carácter permanente, Juan recibe los siguientes pagos fijos. 5,000 pesos mensuales para el mantenimiento de su vehículo como compensación por uso de su carro en el ejercicio de sus funciones. Cupones de 5,000 pesos mensuales por dieta alimentaria y 120,000 pesos anuales por el alquiler de su vivienda. Pagos mensuales del alquiler de la vivienda directamente al propietario de la casa. Como resultado, Juan tiene un salario ordinario de 660,000 pesos anuales, equivalente a un salario de 55,000 pesos mensuales y de 2,308,2 diario. El cálculo del salario ordinario se utiliza para determinar los pagos de las prestaciones laborales, así como el pago de las vacaciones, el salario de Navidad, bien conocido como el 13avo salario, y los periodos de descanso pre- y postnatal. También se utiliza para la compensación por jubilación o retiro del trabajador, la indemnización por cada día de atraso en el pago de las obligaciones patronales, la compensación por el despido de una mujer embarazada o por el despido de una mujer dentro del periodo postnatal sin observar la formalidad establecida en la ley. Para determinar la asistencia económica que hay que pagar por muerte o incapacidad física o mental del trabajador, por la inhabilidad del trabajador para realizar el trabajo para el cual fue contratado, por la enfermedad del trabajador o por la ausencia por causa justificada del empleado que no exceda de un periodo total de 1 año desde el día de su primera inasistencia. En adición, se utiliza para el cálculo de la asistencia económica que habría que pagarle a los empleados en el caso del agotamiento de la materia prima de una industria extractiva, la quiebra de la empresa en la que se cuente con la aprobación del Ministerio de Trabajo, la muerte o incapacidad física o mental del empleador. Hagamos el cálculo del salario cotizable de Juan. Como el aporte a la seguridad social es mensual, primero haremos el cálculo en base mensual y posteriormente llevaremos este cálculo a bases anuales con la finalidad de poder establecer la comparación con el salario ordinario que ya hemos calculado. El 29 de abril del 2003, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 7203 que establece que para fines del cálculo del salario cotizable solo se considera el salario fijo, las comisiones y las vacaciones. En el mes en que Juan Pérez sale de vacaciones el 16. Por lo tanto, su salario cotizable para ese mes estará compuesto por los 5,000 pesos del salario fijo que se le pagó correspondiente a la primera quincena, más las comisiones sobre las ventas y 32,312,21 de sus vacaciones, para un total de 49,312,21 de salario cotizable para ese mes. Llevando el salario cotizable de Juan a términos anuales,
observaremos que solamente se paga, como anteriormente dijimos, el salario fijo, las comisiones y las vacaciones. Por lo tanto, el monto total de su cálculo difiere del ordinario porque existen partidas, como es el caso del mantenimiento del vehículo que fue pagado en efectivo, que no se incluyen las dos partidas pagadas en especie, que es la dieta fija y el alquiler de la vivienda, que tampoco se incluye. De la misma forma, las vacaciones, que son pagos extraordinarios que no se consideran para fines del cálculo de salario ordinario, sí se considera para el cálculo cotizable. En resumen, Juan tiene al final del año un salario ordinario para fines de aplicación de las disposiciones establecidas en el Código Laboral de 660,000 pesos al año y cotizables para fines de aplicación de su aporte a la Tesorería Nacional de 452,312. Para fines fiscales, primero hay que verificar que exista un vínculo entre el patrón y la persona que preste el servicio, de que ambos están trabajando en relación de dependencia, para después poder hablar sobre los salarios gravables, que para fines fiscales se conocen como rentas gravables. El artículo 307 del Código Tributario indica las condiciones laborales que debe de existir para establecer el vínculo de dependencia entre el prestador del servicio y el patrón. Las condiciones son: la persona que presta el servicio tiene la obligación de cumplir con un horario, no importa que el horario sea fijo o variable. En el ejercicio de sus funciones, esta persona está obligada a seguir las instrucciones directas de quien le contrató. En el caso de que se le dé término al servicio prestado, existe la obligación del patrón de pagar las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. No es necesario que todas estas condiciones se cumplan para que exista la vinculación de dependencia. Con que una sola de ellas se ajuste es suficiente. Esta lista no es limitativa y se podrá determinar la relación de dependencia utilizando cualquier otra forma. Establecida ya la relación de dependencia, el salario gravable, que de ahora en adelante llamaremos renta gravable, se clasifica dependiendo de la forma como se le pague al empleado, si es en especie o si es en efectivo. Toda remuneración pagada en efectivo a un empleado y que no esté vinculada directamente con la actividad del patrón se reporta vía surplus porque se considera renta del empleado. Estas rentas dentro de surplus se clasifican en rentas gravadas o rentas exentas para fines de que el sistema o la plataforma de surplus determine la retención del impuesto sobre la renta que se va a realizar. A través del mismo sistema se genera mensualmente la declaración jurada del formulario IR3 y anualmente la declaración jurada del formulario IR13. Las remuneraciones dadas en especies en las que existe una satisfacción personal del empleado involucrada son consideradas retribuciones complementarias. Mensualmente, el patrón calculará el total de las remuneraciones pagadas en especie en el formulario IR9 y sus anexos, y el total que arroje la línea número 12 la pasará a la línea 22 del formulario IR17. El formulario IR17 se utiliza para presentar las retenciones realizadas de terceros. Esta declaración jurada IR17, al igual que la de IR3, son declaraciones mensuales que deben de ser pagadas antes del día 10 de cada mes. Las remuneraciones pagadas a los empleados deben de ser mixtas, no pueden ser todas retribuciones complementarias. En el caso que la empresa esté pagando sueldos, remuneraciones, gratificaciones u otras compensaciones similares a los dueños, socios o representantes, sus cónyuges o parientes, dichos montos no serán considerados deducciones admitidas para fines de determinación de la retención a realizar si la misma no existe
una prestación de servicio efectiva y si el monto que es pagado no es el mismo que se le pagaría a un tercero para realizar el mismo trabajo. En estos casos, los pagos realizados se presentan en la línea número 5 del formulario IR17, ya que son consideradas dividendos. Para el ejemplo, lo que venimos haciendo de Juan Pérez, tenemos aquí la lista anual del salario ordinario que habíamos calculado y observamos que en ella hay dos partidas, que la dieta fija y el alquiler de la vivienda, que son retribuciones complementarias. Las demás partidas todas gravan impuestos sobre la renta. En tal sentido, al final de este ejercicio, Juan Pérez tiene de salario ordinario al finalizar el año, sujeto a la aplicación de las disposiciones establecidas en nuestro Código Laboral, de 660,000 pesos. Por concepto de salario cotizable, al cual se le va a aplicar sus aportes a la Seguridad Social, de 452,312 y un salario gravable anual de 512,312, sobre el cual se le aplicará la retención del impuesto sobre la renta. Esto es una lista de otros pagos que pudiera recibir un empleado. En tal sentido, de esta lista podemos observar que el 13º salario constituye una renta exenta de pago de impuestos sobre la renta. En el caso de los viáticos y reembolsos, son considerados gastos de la empresa si los mismos pueden ser directamente vinculados con la actividad de la empresa. En cuanto a los uniformes, útiles y herramientas de trabajo, así como el subsidio de la Seguridad Social, son considerados gastos de la empresa. En el caso de la terminación del contrato laboral entre las partes, las prestaciones laborales que tenga que pagarse también estará exenta del pago de impuestos sobre la renta. En el caso que un empleado reciba otro pago que no tenga que ver con el trabajo que realiza en relación de dependencia del mismo patrón, dicho pago debe de ser sumado al salario reportado a través de la TCS para fines de determinar la retención del impuesto sobre la renta que debe de realizarse. Como la retención del impuesto sobre la renta es mensual, la exención contributiva anual prevista en el inciso O del artículo 299 del Código Tributario, así como la tabla escalonada establecida en el artículo 296 del Código Tributario, debe de ser calculada en base a su proporción mensual, bien sea así la 12ª parte de dichas partidas. Para nuestros ejercicios, supongamos que el patrón de Juan presenta su declaración jurada mediante el llenado del formulario IR2. En este sentido, en el anexo D de dicho formulario, colocará el total de los talentos humanos que elaboró con él durante este ejercicio fiscal, dividiéndolo por talentos, funcionarios y empleados, ubicado en la línea 1 y en la línea 3. De la misma forma colocará en la línea 2 y en la línea 4 los salarios promedios devengados por estos empleados. La multiplicación de la línea 1 por la 2 más la línea 3 por la 4 debe de ser igual a los montos colocados en el anexo D del mismo formulario IR2, la línea 44, donde se colocan los sueldos y salarios que forman parte del costo de producción y que posteriormente formarán parte del costo de venta cuando la mercancía se venda. Esto más lo colocado en la línea 6.1, que corresponde a los sueldos y salarios de los empleados que laboran en el área administrativa de la empresa. Esperamos que las informaciones suministradas le hayan sido de utilidad y nos veremos en la próxima. Si deseas recibir los videos tutoriales que estamos publicando periódicamente, solo debes darle clic al botón rojo que se muestra al final de este video que dice suscribirse. Si deseas ver los boletines tributarios que emitimos mensualmente, entra a nuestra página web atrir.com y busca la sección de publicaciones y selecciona boletines y te aparecerán todos los boletines emitidos por la institución. Para más información de la certificación en impuestos u otros datos que desees saber, no dejes de escribirnos a info@atrir.com.